tal, queridos hermanos? Aquí nuevamente la familia Ochoa Castro. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hoy, 29 de enero del 2025, la iglesia celebra a San Pedro Nolasco, quien vivió del año 1189 a 1256. Y el evangelio que nos ocupa el día de hoy es el capítulo 4 de San Marcos, versículos del 1 al 20. la parábola del sembrador. Nuestra reflexión sobre los versículos del 14 al 20. El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que, en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Nuestro Señor Jesucristo nos presenta hoy la parábola del sembrador. Primero se lo dice a la gente, luego lo explica a sus discípulos. Nuestro Señor te lo explica a ti y a nosotros. Esta parábola, primero, el sembrador es Dios, Jesucristo nuestro Señor. La tierra son las personas, unas que viven en las tierras, otra entre piedras, otra en buena tierra. La semilla es la palabra de Dios. Todos estamos llamados a coger la palabra de Dios. La tierra, que son las personas, muchas veces no podemos determinar o no tenemos influencia para decir dónde nacemos. Por eso que el llamado a evangelizar es para todo cristiano. También el llamado es para todas las personas a que acojan la palabra de Dios. No importa tu estatus social, tu estatus económico, no importa en qué tipo de sociedad has crecido, has nacido. Lo importante es vivir en el Evangelio, porque lamentablemente las ideologías capitalistas, comunistas, le han vendido al hombre de que la felicidad está aquí en la tierra, y eso genera mucha frustración y preocupación. Por eso que la palabra de Dios, lo divino, hay que anhelarlo. No importa qué tipo de tierra, dónde naciste como persona. Lo importante, hermano y hermana, es acoger la palabra, vivirla, ser testimonio. Por eso que la parábola de hoy comienza con aquellas personas, con aquella semilla que cae en la vereda, que cae al filo del camino. Ahora bien, esa semilla germina, pero lamentablemente las vicisitudes o cualquier tipo de problema no la hace germinar. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que, al oír la palabra, al punto la reciben con alegría. Hay algunos que van a algún retiro en su parroquia, ahí en la comunidad o en la diócesis, salen calientes o hacen algún tipo de curso con algunos hermanos religiosos y salen devorándose, queriendo evangelizar a todo el mundo. Pero lamentablemente, cuando llegan a su trabajo, cuando llegan a la universidad, cuando llegan al colegio, se les olvida la palabra de Dios porque quieren adaptar la palabra al mundo. Pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra. Algunos que acogen la palabra de Dios, pero resulta que te salió un hijo especial con síndrome de Down. Resulta que te ganaste un ascenso en tu trabajo y vas a ganar el triple de salario. Resulta que tienes algún hijo drogadicto, homosexual. Resulta que muchos de nosotros, quizás en la comodidad, no queremos ni siquiera ir a misa los domingos. Pero estas comodidades te alejan del Señor. Estas situaciones de vida te alejan, porque la palabra de Dios te exhorta, te hace el llamado. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Que no vivimos el Evangelio? Y queda sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la cogen y dan fruto. Unos 30, otros 60, otros 100. Hay otros que acogen la palabra de Dios y dan frutos. El Señor sabe cuántos frutos puedes dar, cuántos frutos podemos dar.
¿Le estás dando los frutos? ¿Le estás retribuyendo los dones al Señor que te ha dado? El Señor sabe en qué situación naciste. Si naciste en el Medio Oriente, en África o en Estados Unidos. Si naciste en la zona marginada, en la zona rica. El Señor lo sabe. El Señor también te ha dado frutos de acuerdo a tus condiciones. ¿Qué estamos haciendo con esos dones que nos dejó el Señor? ¿Qué estamos haciendo con esa semilla que ha germinado en nosotros? ¿Realmente la estamos cosechando, le estamos echando agua, la estamos cuidando, la estamos regando? Esa semilla debe germinar. Es la palabra de Dios que está en tu vida. Y luego el Señor te va a pedir qué fruto les diste. Por eso que el llamado, queridos hermanos, es salir a evangelizar, es salir a dar testimonio. Y la gran pregunta que nos hemos hecho en varias reflexiones, ¿estamos dispuestos a dar la vida por Cristo? Las cosas y las situaciones que hemos vivido posiblemente nos han llevado a encerrarnos, a perder la confianza, a no ver la luz al final del túnel y a perder la esperanza. Quizá porque perdimos a un ser querido por dificultades económicas, pérdida de trabajo, falta de seguridad y con ello el desaliento, posible angustia y depresión. En medio de toda esta cruda realidad, el Señor nos pide ser luz en medio de las situaciones de tinieblas y de falta de sentido de la vida y de esperanza. Nos llama a la generosidad y a compartir lo mejor de nosotros en el hogar, en la comunidad, en la sociedad. ¿Consideras que puedes ser una luz de esperanza para tu hogar, tu familia o trabajo? La comprensión siembra esperanza y la generosidad nace de un corazón que reconoce la gratuidad y el don de Dios en la vida. Hay que reconocer que Dios debe estar en nuestras vidas y al reconocerlo, a tener la fe, al creer en el Señor de los milagros, saldremos a evangelizar, saldremos a dar testimonio. En el día de hoy la invitación es evangelizar a tiempo o a destiempo, como nos dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 2 al 5. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, serán como un montón de maestros, por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realice la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Salgamos a evangelizar, porque hoy en día que estamos en medio de tantas aberraciones, de tantas ideologías que están hundiendo al ser humano, que nos están deshumanizando, que nos están transhumanizando, tenemos que dar la batalla cultural, la batalla del evangelio como cristianos católicos, salir a denunciar, salir a dar propuestas a la luz del evangelio, a la luz de la sagrada tradición apostólica, porque realmente el mundo lo estamos perdiendo y hay que reconocernos como cristianos católicos para seguir en la senda del Señor. Ahora bien, ¿por qué vamos a predicar? Vamos a repasar lo que nos dice en la carta a Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, para llevar a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdad que es conforme a la piedad. El Señor ha delegado a Pablo, se lo informa a Tito, lo ha designado para llevarnos al conocimiento pleno de la verdad. Con esperanza de vida eterna, prometida desde toda la eternidad por Dios, quien no miente, y que en el tiempo oportuno ha manifestado su palabra por la predicación. A mí encomendada según el mandato de Dios nuestro Salvador. Le ha encomendado la predicación Dios a San Pablo. El Señor lo ha sembrado y Él lo delega a su discípulo Tito para que lleve a los discípulos, para que lleve a la gente al conocimiento pleno de la verdad. ¿Y dónde está contenida esa verdad plena? En la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. A la cabeza Pedro, a la cabeza el Papa,
Por eso que tú y nosotros, a pesar de que la barca, que la iglesia es zarandeada, debemos mantenernos firmes, porque ahí está Pedro, y donde está Pedro está nuestro Señor Jesucristo. Sigamos creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y también nos estamos invitando a buscar en YouTube Formando Familias Católicas. No olviden de suscribirse, dar la campanita, compartirlo con todos sus amigos y darnos un pulgar arriba. También síganos en Instagram y YouTube, Terán Cristo.